¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero que muy bien. El mundo de los videojuegos es en la actualidad uno de los más populares y estoy seguro que en toda tu vida por lo menos has jugado un videojuego que te ha dejado con la boca abierta o te ha sorprendido por lo genial que pudo llegar a ser. Una clasificación de los videojuegos que es la que la gente un poco más consume y más le gusta son las de terror. Por ende, las empresas creadoras de dichos juegos cada vez se esfuerzan más para poder posicionar a sus juegos como los mejores. Por lo mismo, han creado enemigos que no por su dificultad, sino más bien por los pelos que te llegaban a poner de punta, se convirtieron en los más terroríficos por la gente. Por eso, en esta lista te voy a mostrar los 7 enemigos más aterradores de los videojuegos. Número 7. William Birkin, Virus G, Resident Evil 2. Resident Evil es una franquicia que en sus primeros juegos se basaba principalmente en provocar el miedo, y que al principio lo hacía muy bien. Ejemplares como él es el Tyrant o el Licker, que son la muestra de su trabajo, pero solo uno lo sobrepasa. El Virus G, cuyo nombre completo es Virus Golgotha, fue desarrollado por William Birkin, científico de la corporación Umbrella, quien también fue pionero en el desarrollo del Virus T. William fue contratado junto a Albert Wesker a la edad de 16 años para trabajar bajo las órdenes directas de James Marcus en la recién creada corporación Umbrella. Con el tiempo, William consiguió cargos más importantes en Umbrella, pero serían su afán por el querer descubrir más cosas que lo llevaría a crear el Virus G, un virus mucho más poderoso y letal que el Virus T. Umbrella intenta quitarle el Virus G a William, mandando mercenarios a por él, y en un intento desesperado para que los mercenarios de Umbrella no se llevaran sus muestras del Virus G, se lo inyecta él mismo y muta incontrolablemente. What is this thing? What is this thing? Número 6. Dr. Treyer, Outlast. El Dr. Richard Treyer es un exfuncionario del hospital psiquiátrico de Mount Massive. Del que se sabe, él trabajaba en el departamento de psicología. Treyer, como se nos indica en el videojuego, ha sido modificado genéticamente. Cuando Miles, el protagonista del primer Outlast, llega al hospital psiquiátrico, el Dr. Treyer es nombrado pocas veces a lo largo del juego. Cuando Miles es atrapado por él, justo cuando se escapa de sus secuaces, este le atrapa en un piso más arriba y le ata a una silla de ruedas, llevándolo a una sala de torturas, donde experimentaba anteriormente con presos. Allí, Treyer toma unas grandes tijeras y le amputa el dedo índice de la mano derecha y el anular de la izquierda. Lo que más asusta de este personaje son los instrumentos que ocupa para torturar a sus víctimas. Murder is the simplest form, but what happens when all money is gone? Well, money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. To make you believe. You paying attention? Don't pass out on me. There's a lot for you to absorb. Número 5. Killer Croc, Batman Arkham Asylum. El nombre real del Killer Croc es Waylon Jones. Waylon nació con una enfermedad muy extraña que para mí es sumamente difícil de pronunciar. Hiperkeratosis complicada con ictiosis. Dos enfermedades cutáneas a nivel genético que provocan un engrosamiento desmedido de la capa externa de la piel, lo que la seca y la cuartea, formando llagas y callosidades similares a escamas. Como su madre murió durante el parto, su padre sintió repulsión por su bebé, así que lo abandonó al poco tiempo. Waylon creció con su tía alcohólica y abusiva, que no supo darle el soporte emocional que un niño en su condición necesitaba, cuando comenzó a sufrir las burlas de otros niños debido a su aspecto poco común. Waylon nunca fue realmente malvado, pero creció como un niño problemático debido a las peleas en las que se veía envuelto con quienes se burlaban de él. Fue así que su habilidad en la pelea callejera creció, llegando a pasar casi la mitad de su infancia en correccionales juveniles, donde aprendió malas artes de otros internos. Waylon pasó de correccional en correccional,
y una vez Wylon logró salir de prisión y llegó al circo, y ahí él ofreció un espectáculo peleando con caimanes, autonombrándose como Killer Croc. Hay diversas versiones respecto a lo que le ocurrió después. En una, Wylon se percata que tanto él como los demás artistas de la feria están siendo explotados por el propietario, quien se quedaba con la mayoría de las ganancias. En otra versión, la feria es atacada por un grupo de criminales que incendiaban las viviendas de varios de los fenómenos, causando la muerte de una niña ciega que era muy cercana a Wylon. Sea como sea, esta historia es muy triste. Pobre cosita fea. Y sin quererlo, Wylon se convirtió en uno de los enemigos más grandes de Batman y uno de los personajes más aterradores de los videojuegos. Número 4. The Witch, Left 4 Dead. Todos, y a la de huevo todos los que tuvieron Xbox 360 tuvieron que haber jugado, y no importa si no tenías dinero ni nada. Es más, era casi un requisito que hubieras jugado Left 4 Dead. Y la neta, puto si no. Los que tuvimos la dicha de jugar este juego tan glorioso, sabemos el miedo que te provoca escuchar este sonido. Hasta nomás la veías y decías: no, es que ya valió verga, güey, ya. Ella solo está vestida con una camisa blanca hecha de harapos y con un calzón de color blanco gris. Yeah. The Witch suele darnos miedo más psicológico desde su llanto hasta su grito cuando te ataca. Esto hace que la Witch sea uno de los personajes de los videojuegos a los que los gamers más le temen. Ese compa ya está muerto. ¡Ajá! ¡Se mamó! Número 3. Necromorphos, Dead Space. Los necromorphos son los principales antagonistas de la saga de Dead Space. Esta especie en realidad se trata de los cadáveres de la tripulación de la USG Ishimura, reanimados y mutados por una infección extraterrestre recombinante. Estas criaturas son extremadamente agresivas y tratarán de matar a cualquiera que no esté infectado. El único propósito de casi todos los necromorfos es crear más cadáveres para infectar, en ocasiones devorar y así poder propagar la infección. Cabe recalcar que hay varios tipos de necromorfos, como los humanoides, escupidores, escorpiones, explosivos, infantes, fetos, etcétera, etcétera. Sus aspectos tan horribles hace que se vuelvan en uno de los enemigos más temidos por los gamers. Número 2. The Keeper, The Evil Within. The Keeper o Guardián es un humanoide alto, de gran tamaño, vestido con lo que parece ser un atuendo de carnicero. Lleva grandes botas de goma, guantes y un delantal, además de que usa una caja fuerte para la cabeza, que es completamente sin características en el interior, excepto que tiene una masa de carne punzante donde debería estar su cara. Además de que lleva un martillo en una mano y en la otra lleva un saco lleno de cerebros de sus víctimas. El guardián o The Keeper representa las atrocidades del pasado de Rubik, que él está tratando de mantener ocultas, literalmente aplastando a cualquiera que se le acerque. Número 1. Pyramid Head, Silent Hill. Pyramid Head es un monstruo que aparece como el principal antagonista del videojuego de Silent Hill 2. Este personaje es un monstruo de figura humana que siempre lleva un enorme casco piramidal sobre su cabeza. Es representado como un castigador o un verdugo. Es sumamente cruel, violento y suele asesinar a aquellas personas que son devoradas por la culpa y siente la necesidad de ser castigadas. Y bueno gente, esto fue todo por el video de hoy. Ya saben que si tienen sugerencias de otros monstruos que pude haber puesto en la lista, háganmelo saber aquí abajo en los comentarios.
Recuerden también que pueden darle like y suscribirse para no perderse nada de mi contenido. Y bueno gente, que tengan un excelente día y que les vaya muy bien. Adiós.